Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Líderes Tech. En esta oportunidad tenemos una empresa muy importante a nivel global. Su nombre es Equinix. Seguramente ya la han visto por acá por nuestros canales, pero es una empresa que es de suma importancia para la interconexión global de las industrias. Hoy no se puede perder una conferencia magistral que va a estar dictando Francisco Basoalto, Managing Director de Equinix Chile, y va a hablar nada más y nada menos que de los índices de interconexión global para el crecimiento y el desarrollo de la transformación de la economía digital en toda Latinoamérica. Así que, como ven, esto nos impacta a todos, a toda la región. Todas las industrias están pendientes de esta información: finanzas, fabricación, comercios minoristas, transporte, gobiernos, atención médica, educación. Así que, como ven, este va a ser un capítulo muy interesante con Francisco Basoalto, Managing Director de Equinix Chile. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola César, muy bien, muchas gracias por la invitación. También un saludo a todos los que nos están viendo aquí en Líderes Tech. Excelente, Francisco. Bueno, yo te dejo nuestra pantalla, nuestra ventana con todos nuestros seguidores y todos los que nos ven a diario en nuestra página, en nuestro newsletter. Es toda tuya nuestra ventana para que puedas entonces comenzar con tu conferencia magistral y muy interesante poder saber sobre esos índices de interconexión global y sobre todo lo nuevo que tiene Equinix en interconexión para toda la región. Excelente, partamos. Hoy día el título de la presentación son Ecosistemas Digitales sin Fronteras. Y esto tiene que ver porque cada vez más participar en ecosistemas digitales permite que las compañías, las distintas empresas de distinto tamaño, desde un emprendedor hasta una gran corporación, no solo se circunscriba al mercado local, sino que finalmente exporte y trabaje a nivel global. Y para partir quería comentarles un poco de qué es Equinix. Equinix es una compañía que fue fundada en el año 98 y es la compañía de infraestructura digital del mundo. Nuestro nombre viene de componer en unas palabras. Equi, por equidad. Todos nuestros clientes y las participantes de estos ecosistemas trabajan de una manera equitativa. Neutralidad, porque también participan todos de una forma igual. Internet Exchange, porque también existe un intercambio dentro del Internet, digamos, y compañías empiezan a intercambiar datos entre ellas de una forma equitativa y neutral. Y de acuerdo a IDC, cuando ellos hacen un análisis del marketplace, califican a Equinix como líder mundial en los servicios de interconexión y de colocación. Y aquí vemos un gráfico de ellos a fines del año pasado, del año 2023, en el cual ubican a Equinix en la punta de arriba, tanto por las estrategias que seguimos, pero también por las capacidades. Y además, para hacernos una idea de cómo estamos en el mapa, hoy día nosotros estamos operando más de 260 data centers en más de 70 ciudades, en más de 30 países, preferidos por muchos clientes y muchas redes que están presentes en nuestros data centers y en nuestra plataforma que conecta todos estos data centers. Así que, como introducción, eso es lo que somos como Equinix y traemos el valor de poder interconectar a todos los líderes digitales del mundo y creamos en el fondo estos ecosistemas donde se da esta magia en el fondo de los negocios digitales. Y ahí nace el GXI, o el Global Interconnection Index, que es un estudio que hacemos todos los años para entender cómo van evolucionando las interconexiones entre las compañías que podemos definir que han ido liderando sus categorías y cómo ellas se diferencian de otras que no lo han hecho, digamos. Y de aquí sacamos muchísimos y valiosos aprendizajes para entender, bueno, qué es lo que tenemos que seguir profundizando y qué recomendaciones podemos dar a las distintas compañías que están o avanzadas en un proceso de digitalización o recién viendo cómo la van a implementar, de modo de que puedan tomar estos aprendizajes. Y la verdad es que quizás como gran tema general de
de este estudio es que estos ecosistemas crean oportunidades digitales. Y como ecosistema nos referimos a compañías que sean proveedores o clientes que interactúan también con sus proveedores y clientes y que al interconectarse entre ellas nacen oportunidades de quizás algunas veces bastante disruptivas de llevar ciertas categorías de servicios, ciertas industrias a un siguiente nivel, producto de que estos mismos ecosistemas generan un valor que es muchísimo más que la suma quizás de todos los valores de cada una de las partes. Y ahí es donde nacen las distintas estrategias de interconexión, que empiezan a ser cada vez más clave, porque tenemos del otro lado clientes y usuarios finales que esperan un servicio, esperan un tiempo de respuesta cada vez más corto. Ya no tienen esperar en el fondo el relojito, en el navegador de internet o en el celular para ver un video. Ya es algo que los distintos usuarios ya no lo toleran, digamos, no te lo aceptan. Entonces, la estrategia de conexión está muy vinculada a, bueno, cómo podemos atender mejor las crecientes necesidades y demandas de todos nuestros usuarios. Y aquí hemos visto que el crecimiento de los datos y del intercambio de información entre usuarios, empresas e intermediarios ha impulsado una necesidad cada vez más relevante de rediseñar la forma en la que se generan estas interconexiones. Y venimos de un modelo que estaba muy focalizado en silos, centralizado, en el cual quizás todas las operaciones de una compañía multinacional se conectaban directamente a su casa matriz, a modelos que están mucho más distribuidos e interconectados, donde en las distintas regiones se van armando estos subecosistemas en los cuales yo me interconecto con mis socios locales acá y quizás operaciones que pueda tener en otro lugar del mundo también se interconecta, o me interconecto desde Chile o desde el país en el que esté con mis proveedores en Asia o en Europa o en Estados Unidos, de modo de que este intercambio de información genere muchísimo mayor valor para nuestros usuarios. Y bueno, este modelo distribuido e interconectado es sin duda la forma más eficiente de que podamos intercambiar estos datos. Claro está que en el fondo todos los servicios digitales que nosotros consumimos van requiriendo cada vez mayor intercambio electrónico, pero no solo en volumen de información, sino que también en los tiempos de respuesta. Y ese intercambio es cada vez más continuo. Y estos líderes digitales van demostrando que en el fondo la empresa, para poder ser exitosa en esta economía digital, empieza a ser inevitable tener una estrategia de interconexión con mis socios en el cual el intercambio de información sea muchísimo más valioso. Y viene en primer lado, ¿sabes? Aquí distinguimos 4 puntos. El primero es en la economía de los datos, y hay que localizar ese intercambio de modo de reducir costos. De donde me sale mucho más eficiente almacenar esta gran cantidad de información. Después está la economía del tiempo y los volúmenes cada vez más altos que comentaba recién requieren ser transferidos a una latencia mucho más baja, de modo de que en el fondo la mayor creciente necesidad de datos no impacte la experiencia que reciben mis usuarios. Después está la economía de la densidad y que tiene que ver con esa proximidad que existe hacia las distintas redes y hacia las distintas nubes, donde se dando ciertos ecosistemas en el cual se concentran estos proveedores y estos socios, en el fondo, de las economías digitales, en algunas ciudades donde se genera esta mayor densidad. Y después está la economía de la experiencia, y esto tiene que ver con la distancia se va acortando respecto de dónde se entregan los servicios hacia dónde están los usuarios finales. Quizás a comienzo de la era del Internet, digamos, todos nos conectamos a servidores en Estados Unidos, donde se bajaba toda la información directo hacia los consumidores y nosotros estábamos dispuestos a esperar por eso. Hoy día esa necesidad de experiencia cada vez mayor
hace que en el fondo los distintos proveedores de contenido y participantes de este ecosistema ubiquen sus plataformas más cerca de su usuario final. Y eso hace que una plataforma global como la nuestra sea muy relevante para que ese intercambio de información se dé de la mejor forma y entregando la mejor experiencia. Y el DXI 2024 revela que básicamente los líderes han seguido estos mismos pasos. Desde, por un lado, a partir de este core digital, donde funciona la parte neurálgica de mi negocio, integrado con ecosistemas digitales, donde empiezo a interconectarme nativamente con todas las compañías del ámbito, desde mis proveedores, mis clientes, mis socios de negocio, de manera digital y en línea. Y después avanzar hacia el edge digital, hacia acercarme a donde están estos centros de poblaciones, digamos, donde están mis usuarios y donde yo pueda entregar una mejor experiencia. Entonces, aquí tenemos un gráfico que muestra cómo es la manera más eficiente y eficaz de poder medir este crecimiento en el fondo de la economía digital. Y los líderes digitales han descubierto que no es posible, en el fondo, procesar grandes volúmenes y variedad de datos sin tener estas interconexiones. Aquí tenemos un gráfico. Voy a intentar explicárselo de una manera más o menos clara, porque es un gráfico complejo, pero esto representa una única ubicación de un data center de colocación típico, donde hay más de 40.000 interconexiones. Y vemos, vamos a ver si y vemos que desde los proveedores de red, que los tenemos aquí en azul, existen, quizás son los que más interconexiones tienen, que el círculo sería como una cantidad de interconexiones. Hay muchos que se interconectan entre ellos de modo de entregar información y traficar información entre ellos mismos. Y después vemos que se empiezan a interconectar con los rojos, que son los proveedores de nubes y de TI, que también son un actor relevante de estos ecosistemas, que también existe mucha interconexión entre ellos. Aquí vemos claramente este fenómeno del multicloud, que las compañías están hoy día trabajando no solo con una nube, sino que están trabajando con una diversidad de nubes. Por tanto, empiezan a haber interconexiones entre las mismas nubes, y a la vez con los proveedores de servicios de interconexión, de redes, los carriers. Después vemos también los proveedores de servicios financieros. Aquí hay una gran proporción de proveedores de servicios financieros conectados entre ellos mismos. De nuevo, aquí existen ecosistemas de servicios financieros en el cual tenemos bancos, tenemos entidades gubernamentales relacionadas, por ejemplo, con los cobros de impuestos, tenemos bolsas de comercio donde se producen transacciones, y todas esas transacciones ocurren entre partícipes de estos servicios financieros, transferencias electrónicas, etc. También la interconexión hacia los proveedores de redes es muy importante, principalmente porque hoy día la banca y los servicios financieros en general, que han sido un modelo de negocio bastante disruptivo desde fintechs de distintos ámbitos que han ido generando innovación en el sector, requieren entregar esos servicios a estos proveedores de red, que son finalmente los que conectan con el celular que cada uno tiene, digamos, y que puede acceder a esos servicios. Y después tenemos distintas empresas que se conectan con sus proveedores de nube, por un lado, y con los otros sectores. Y después finalmente hay una categoría que son como los otros, que también presentan interconexiones a todos los ámbitos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que se da hoy día en un centro de datos típico, en el cual esta interconexión empieza a ser cada vez más relevante, y se empiezan a ver estos patrones de que, bueno, uno empieza a entender qué negocios están ocurriendo producto de conocer más o menos cómo son estas interconexiones. Y aquí voy a tratar de explicarles un gráfico que es más o menos complejo, pero que simplemente muestra la forma o el patrón en el cual estas interconexiones han ido creciendo en el tiempo.
Y vemos que los líderes digitales hoy día tienen del orden de 110 interconexiones en promedio, algunos llegan más allá de 500. Y sobre todo lo que más llama más la atención, digamos, es que han ido creciendo significativamente en el tiempo. En los últimos años hemos visto que ha habido un crecimiento importante, tanto en el segmento de empresas más pequeñas, pero también en el segmento de empresas más grandes. Y sobre todo, quizás los que están más en la punta, no solo el promedio, que es lo que muestra la barrita de color coloreada, sino que los que están más en la punta hacia arriba y hacia acá, son los que han experimentado crecimientos aún más importantes. Entonces, ¿qué nos deja esto como conclusión? Es que, bueno, aquí las interconexiones efectivamente han ido creciendo, lo vimos en el gráfico anterior, y empiezan a haber intercambios entre socios, incluso entre competidores, digamos, porque interactuamos con ellos mismos, y también el volumen crece bastante. Y aquí este gráfico pretende mostrar también, bueno, cómo va esa diferencia. Comentaba recién que hoy día los líderes digitales están del orden de los 110 en promedio, y que están representados por esta línea azul. El problema está quizás en los seguidores, que son los que no son los líderes, digamos, y ya los vemos que en la brecha de interconexión ha ido creciendo significativamente. Y aquí partimos, más que partir de un año en particular, tomamos como muestra el año en el cual estas compañías hacen su despliegue inicial, y a partir de ese momento cómo ha evolucionado su índice de interconexión. Entonces, compañías entran en distintos momentos, pero aquí básicamente las movemos todas al momento cero. Y aquí es donde efectivamente se veía lo que les comentaba recién, esta otra manera de ver el mismo gráfico, a nivel promedio, 110 en el número de interconexiones de estos líderes, contra 4 que vemos en compañías que las vemos como más de seguir un poco esta tendencia. Y aquí de nuevo la parte de arriba, el tope, digamos, de los que son más intensivos en interconexión también han ido creciendo. Y aquí quizás una especie de buena noticia, porque dentro del grupo de los seguidores lo que nosotros hemos visto, que también hay distintos seguidores. Hay algunos seguidores que son más rápidos, que quizás ven e identifican, bueno, cómo es el comportamiento que han tenido estos líderes digitales, y empiezan a tomar esas mejores prácticas. Y vemos que hay un grupo de seguidores rápidos que en los últimos años, en el fondo, se ha ido acercando y ha ido acortando esta brecha que tenían respecto de los líderes. Y se distinguen y empiezan a separarse aún más del resto de los seguidores, que son seguidores un poco más tardíos. Y también vemos que existe una separación importante entre distintos tipos de empresas. Vemos que también los proveedores de servicios que están mucho más metidos en el negocio de la nube y de los servicios digitales, y que proveen servicios a sus clientes, también han ido despegando también en el último año, digamos, a nivel de su cuarto año de presencia. Y el resto de los seguidores fast followers, que son los que veíamos aquí en la línea roja, presentan si bien un crecimiento, pero un crecimiento un poquito más moderado. Entonces, a raíz de toda esta información y como recomendaciones que salen del GXI 2024, vemos estos 5 principales puntos y que ayudan a que los líderes digitales vayan redefiniendo su propuesta de valor en la economía digital. En primer lugar, tiene que ver con diseñar para lo digital. Cuando las compañías empiezan a pensar su proceso de transformación, no tienen que concentrarse exclusivamente en digitalizar el negocio que tienen hoy día, sino que básicamente mirar muchísimo más allá de estas fronteras que hoy día tenían. En segundo lugar, es invertir en la fortaleza de la organización. Y eso tiene que ver con conocer cuáles son mis capacidades y dónde tengo áreas que quizás no son el core de mi negocio.
tengo que seguir desarrollando esas capacidades que diferencien mi negocio, pero tengo que aprovechar los ecosistemas para poder ir complementándome con otros socios que sí son expertos en cosas que quizás no son centrales al negocio en el cual estoy. En tercer lugar, priorizar con socios que sean sostenibles. Y aquí hay que elegir socios que complementen nuestros objetivos respecto a la sostenibilidad y cómo nosotros queremos ser responsables en el fondo con nuestro impacto en el medio ambiente. Y asegurarse de que estas afirmaciones que a veces hacen sean efectivamente cuantificables. En cuarto lugar es repensar el core. ¿Cuál es el core de mi negocio? ¿Dónde estoy centralizado? Digamos? Y evolucionar de ser algo muy rígido y pasar a algo que sea mucho más adaptable y distribuido. Que siga hacia donde están mis clientes y usuarios. Que se conecte con donde están mis principales socios de negocio. Y en quinto lugar, extender la infraestructura digital hacia el edge, hacia el borde, hacia donde se usan mis servicios. Y no invertir en una infraestructura que sea fragmentada en el edge, sino que esté integrada en una plataforma que permita ampliar esta infraestructura digital de mi organización. Así que con estas 5 grandes recomendaciones los dejo. Quería agradecer también a todos los que han estado prestando mucha atención. Muchísimas gracias.